Muy buenas noches con todos. Bueno, primeramente agradecer la invitación para la charla del día de hoy. Voy a empezar a compartir pantalla. Sí, doctor, un momento. Lista. Ok. Empezamos entonces. El tema del día de hoy es redacción de un artículo original según la guía Prisma. Ok. Empezando con ese tema, hay que mencionar que en sí el tema de las revisiones sistemáticas, que es lo que nos atañe el día de hoy, es un tema muy complejo, que usualmente incluso se desarrollan cursos enteros solamente para el realizar una revisión sistemática. ¿Qué es esto de la guía Prisma o la declaración Prisma? Como pueden ver ustedes en pantalla, estoy mostrándoles unos dos artículos. Uno de ellos, digamos que es la versión en español autorizada de la declaración Prisma en su versión 2020, ya que esta había tenido ya una edición anterior en el año 2009. Se hicieron unos cuantos cambios. En el artículo que ustedes ven a la izquierda es en español y el de la derecha es en inglés, solamente que este es uno mucho más detallado. Ok, ¿qué decir sobre la declaración Prisma en su última versión del 2020? Antes que nada, lo de Prisma no es en sí una herramienta para estar evaluando qué también está hecho metodológicamente una revisión sistemática, porque para eso ya tenemos otras herramientas, como por ejemplo Amstar 2, para los que alguna vez hayan utilizado esa herramienta de unos 16 dominios, ¿cierto? Otra cosa más, y seguramente para los que hayan ya estado un poco familiarizados con las revisiones sistemáticas, deben de recordar de que una revisión sistemática no necesariamente siempre va a contar con un metaanálisis. De hecho, y lo repito muchas veces, a veces es mejor el señalar por qué no se debe hacer un metaanálisis que hacerlo cuando no se debió haber hecho. Ese es uno de los escenarios en los cuales no se haría un metaanálisis en una revisión sistemática. Sin embargo, también hay otros escenarios más en los cuales vamos a tener revisiones sistemáticas que no tengan un metaanálisis, como lo vamos a ver más adelante. Voy adelantando, la charla de hoy es muy densa, por lo que para la hora de charla que vamos a tener, probablemente no voy a abarcar en detalle todos los puntos de la declaración Prisma, por lo que me voy a estar centrando principalmente en la sección de métodos y en la sección de resultados, ya que las otras secciones que igualmente los vamos a ver, pero no tan detalladamente, guardan ciertas similitudes con otros tipos de artículos que estuve revisando que ya lo han estado viendo, como título, resumen, introducción, discusión y uno que otro detalle más. Con respecto al título, esa es la tabla que está incluido en el artículo que vimos en la parte izquierda, el artículo en español. Señala, identificar que la publicación como una revisión sistemática. Veamos entonces qué nos dice sobre eso más a detalle. Aquí no hay muchas vueltas que dar. De hecho, los invito para poder revisar por parte de ustedes, ya con más detenimiento, tanto el artículo en español como el artículo en inglés de Prisma. Lo que yo les estoy mostrando aquí es una combinación de ambos, tanto el artículo en detalle en español como el inglés que trae algunos ejemplos también. Con respecto al título, en resumen, que aquí se mencione por lo menos cuál es la población, la intervención y el comparador, y señalar que es una revisión sistemática. Ahora, ¿puede colocarse más detalles como que se haya hecho un metaanálisis? Sí, si es que se hizo, se puede colocar. Se puede colocar otros detalles más, como que es que aquí lo ponen de ejemplo, una revisión sistemática continuamente actualizada o viva, o en inglés, como probablemente lo hayan visto, el Living Systematic Review, también se puede colocar. Siguiente al título es el resumen. Ahora, esto, lo que les voy a mencionar ahora es también para poder aplicarlo en otros tipos de artículos. El resumen deben de guiarse mucho también de a qué revista lo van a estar enviando.
todo lo que nosotros estamos viendo ahora sobre el, digamos, el esqueleto de este artículo, de esta revisión sistemática, igualmente le tiene que dar el formato según la revista a la que ustedes vayan a estar enviándolo, por lo que esta es una primera guía, pero igualmente van a tener que hacer unas cuantas modificaciones, dependiendo de la revista a la que estén enviando. Con respecto al resumen, Prisma directamente nos dice, vea la lista de verificación para resúmenes estructurados de la declaración Prisma, la tabla 2. De hecho, nos da un modelo de cómo es que se tiene que hacer esto y también nos da una pequeña tabla muy parecida a la que ya estuvimos revisando, pero ahora es directamente dirigido a los resúmenes. Como ven, están todas las partes del título, antecedentes, métodos, resultados, discusión y otros más. Estos otros, lo de la financiación es algo en común con los otros artículos, pero aquí voy a resaltar eso del registro. Proporcionar el nombre y el número del registro. ¿Qué es esto? El protocolo. Veamos aquí este ejemplo que nos da también Prisma. Aquí. Este estudio está registrado en Próspero. ¿Qué es esto de Próspero? Sé que no es el tema de la charla de hoy, pero va a haber algunas cosas que igualmente voy a tener que hacer un pequeño paréntesis para poder explicarlo y que se entienda bien qué es lo que se va a estar redactando. El objetivo principal ahora es cómo se va a redactar, qué es lo que se va a redactar, pero igual voy a mencionar unos cuantos detalles más como eso de Próspero. Lo de Próspero es una plataforma web proporcionada por la Universidad de York para poder uno subir protocolos de revisiones sistemáticas. ¿Para qué es esto? Para que cualquier otro lector que tenga interés sobre conocer cómo es el protocolo, cuáles fueron las intervenciones y comparadores que se propusieron investigar los investigadores, valga la redundancia, desde un primer momento, así como también los desenlaces, principalmente para evitar el sesgo de reporte. Es decir, que los investigadores en un primer momento quisieron investigar sobre cierto desenlace, pero que una posibilidad, un ejemplo, hayan encontrado resultados que no les hayan satisfecho mucho, disculpen, y deciden no reportarlo o dar unos resultados vagos sin que sea un resultado certero. Cosa que uno, si es que revisa el protocolo, puede ver qué era lo que ellos querían investigar desde un primer momento. Y esto, según Prisma, se sugiere también colocarlo en el resumen. Ya puede ser en la parte de métodos, como lo pusieron aquí, o puede ser también al final, junto con el financiamiento. No hay inconveniente con eso, también va a depender mucho de la revista a la que ustedes lo vayan a estar enviando. Y colocan, este estudio se ha registrado en Próspero y el número del registro. Cuando uno registra en Próspero, Próspero te brinda un número de registro, que eso uno luego lo va a estar colocando en el artículo que no quiera subir. Luego, la introducción. Según Prisma, están colocando unos 2 puntos aquí. La justificación y objetivos. Si bien es cierto, esto guarda ciertas similitudes con otros artículos, en una revisión sistemática como que hay que aterrizarlo un poco más en el contexto de una RS, una revisión sistemática. La justificación. Describe la justificación de la revisión en el contexto del conocimiento existente. Ok, consejo para todos ustedes, no solamente cuando hagan una RS, cuando redactan una RS, sino en general, para cualquier artículo, incluso sea una carta al editor o un caso, un reporte de caso. Lo que ustedes quieran transmitir en el artículo debe ser algo entendible también para el lector. De nada sirve que ustedes tengan un estudio muy bien elaborado, metodológicamente está muy bien hecho, pero cuando ustedes quieran comunicar eso a otra persona, uno, o no lo han redactado bien, faltaron colocarle algunas cosas. Dos, colocaron todo, pero utilizaron un lenguaje muy difícil de entender. Me parece que ustedes ya han tenido una sesión sobre eso. Así que cuando ustedes empiezan a redactar esta revisión sistemática, pónganse en la situación de qué le importaría al lector saber sobre esta revisión sistemática. En la justificación, ¿por qué se hizo esta revisión sistemática? ¿Qué es lo que nos dice Prisma con respecto a eso? Describe el estado actual del conocimiento y sus incertidumbres. ¿Por qué es importante realizar la revisión? Y aquí hay varias situaciones en las cuales uno decide hacer una RS. Quizás porque no se ha hecho una RS anteriormente, o quizás porque sí hay una RS, pero esta es muy antigua y hay nueva evidencia para poder aumentar la certeza de la evidencia,
O quizás sí hay RS que quizás sí sean actuales, pero metodológicamente no son correctas. En esos casos, sea la razón que haya sido, hay que colocarlo. Ejemplo de esto que nos brinda Prisma es con respecto a este extracto de un artículo que estaba evaluando el uso de mascarillas para el SARS-CoV-2, virus del SARS-CoV-2. Pone aquí, se ha revisado la evidencia sobre otras infecciones virales respiratorias, principalmente la influenza estacional, pero no se dispone de una revisión exhaustiva de la información sobre el SARS-CoV-2 o los betacoronavirus relacionados, que han causado epidemias como el síndrome respiratorio agudo severo o el síndrome respiratorio del Oriente Medio. Por lo tanto, revisamos sistemáticamente el efecto de la distancia física, de las mascarillas y la protección ocular en la transmisión del SARS-CoV-2, el SARS-CoV y el MERS-CoV. Aquí se poniendo entonces de manifiesto que no hay evidencia sobre eso y por lo tanto esa es la razón por la cual ellos están haciendo esa RS. Los objetivos. Esto sí es algo muy sencillo. En las indicaciones de Prisma eso sí está muy claro. En resumen, utilizar la pregunta pico o sus variantes cuando corresponda. Ejemplo. Objetivos. Evaluar los beneficios y daños, los outcomes, ahí están, de la reducción de la dosis de agentes bloqueadores del factor de necrosis antitumoral sobre la enfermedad. Aquí está ya mencionando enfermedad, en este caso digamos que es un extracto, hay que aterrizarlo en el artículo. La enfermedad es la población, estamos viendo también la intervención, de qué fármacos se están evaluando, el comparador y los outcomes, los desenlaces. Ok, ahora sí entramos un tanto más en detalle con respecto a los métodos. Y es muy importante detallar esto, porque aquí es donde entra la verdadera diferencia entre una RS, una revisión sistemática, y una revisión narrativa. En una RS nosotros tenemos que ser muy explícitos en la información que vamos a estar reportando, en todo lo que nosotros hayamos hecho o intentado hacer y no lograr, igual tenemos que colocarlo. En cuanto a los métodos, eso es una primera parte. Criterios de elegibilidad, fuentes de información, estrategia de búsqueda, proceso de selección de los estudios, proceso de extracción de los datos, la lista de los datos. Como vemos, es prácticamente el proceso que nosotros seguimos al momento de hacer la RS. Ahora la cosa es colocar en el artículo lo que hemos hecho. No nos confundamos en este punto. Una cosa es hablar de métodos y otra cosa es hablar de resultados. ¿Ok? En métodos, los procesos que se han seguido. De todo, todo, todo. Y en resultados, ¿qué es lo que obtuvimos de esos métodos? Sobre los criterios de elegibilidad, ¿qué le importaría al lector saber sobre esto? Si los artículos que se escogieron tuvieron algún motivo por el cual fueron escogidos. Es decir, estamos hablando de criterios de inclusión, criterios de exclusión. Pero no solamente son los criterios de inclusión con respecto a la pregunta pico, que es uno de los criterios, sí, pero no es el único. Como vemos aquí, especifique todas las características del estudio utilizadas para decidir si un estudio era elegible para su inclusión en la revisión, es decir, los componentes descritos en el marco pico o sus variantes. Pero no va a ser el único criterio. Cuando ustedes hagan una revisión sistemática, van a tener otros criterios más de por qué incluir, por qué excluir otro estudio o no. Ya sea el año de publicación, ya sea si es que ha sido un ensayo clínico aleatorizado, si es que ha sido un estudio observacional, si incluyeron uno o excluyeron el otro y por qué. También con respecto a los desenlaces que se están evaluando y considera la posibilidad de proporcionar una justificación para cualquier restricción importante en la elegibilidad de los estudios. Por ejemplo, restricción de idioma, restricción de tiempo. Uno tranquilamente podría poner, nosotros utilizamos un filtro de tiempo de los últimos 5 años y el lector se preguntaría, ¿por qué 5 años? ¿Por qué no 10 años? ¿Qué razón quizás hayan tenido por ahí para hacer eso? Nosotros restringimos nuestra búsqueda solamente al idioma español. ¿Por qué no consideraron el inglés?
¿Por qué no consideraron quizás chino? Hay que colocar las razones de por qué hacemos una cosa u otra o por qué no hacemos algo. Como ven aquí, en este ejemplo está siguiendo el formato también de la pregunta Pico. En cuanto a la población, criterios de inclusión, exclusión, con respecto a la intervención, el comparador, si es que es el caso, y los resultados. Incluso también sobre cómo están reportando los resultados, porque en ocasiones nosotros nos planteamos investigar cierto desenlace, por ejemplo, reportado de determinada forma, pero cuando nosotros empezamos a buscar en los artículos a título y resumen, vamos a ver que sí, en su resumen colocaron de que estaban evaluando ese desenlace, pero cuando nosotros vamos a revisar el texto completo vemos de que está expresado en otras unidades o utilizaron algún otro método para evaluar ese desenlace y tenemos que excluirlo. Esas razones de exclusión, colocarlos también aquí. Las fuentes de información. ¿De dónde estamos sacando los resultados, los estudios que nosotros vamos a estar evaluando? Tenemos que especificar aquí todo, todo. ¿Dónde se buscó? ¿Cuándo se buscó? ¿De cuándo a cuándo se buscó? Como les venía adelantando, especificar la fecha en la que cada fuente se buscó o consultó por última vez. Eso es muy importante. Y eso es algo que muchas veces se obvia. Cuando uno quiere, lo digo en el marco de alguien que suele buscar revisiones sistemáticas para utilizarlas en una guía de práctica clínica, muchas veces vemos de que las RS tienen una fecha de publicación. Ejemplo, esa guía, esa RS se publicó el año pasado, 2023, y nosotros diríamos, ah, está muy reciente, solamente tiene un año de antigüedad de la búsqueda, así que debe ser una evidencia muy reciente. Pero cuando nosotros empezamos a ver la metodología, y ya vamos incluso a material suplementario, porque a veces solamente ahí lo pone, vemos de que la búsqueda en sí, la última vez que se realizó, fue en el año 2019 o 2020, pero que se demoraron en publicarlo. Por lo tanto, sí es importante colocar de qué fecha a qué fecha se hizo la última búsqueda en cada base de datos. Si se ha buscado en base de datos bibliográficas, especifique para cada base de datos su nombre, la interfaz o plataforma a través de la cual se busca en la base de datos. Todo lo demás, en este caso, sí es entendible. En resumen, detallar todo. Si se ha contactado con organizaciones o empresas para identificar estudios, especifica el nombre de cada fuente, todo tal cual. Eso también es muy importante porque sucede que nosotros queremos, pongamos el caso, ¿ok? Vamos a excluir quizás algunos artículos que a texto completo no estén disponibles o vamos a buscar al autor de esos estudios para que nos brinde el artículo. No lo sé. Si es que el autor de la RS no pone eso de manifiesto, no me consta si se hizo o no se hizo de esa forma. ¿Me basta solamente con los estudios que estoy encontrando ahí o de los estudios que yo voy a encontrar también voy a buscar en sus referencias? Si se han realizado búsqueda de citas o referencias de citas, especificar también todo eso. En resumen, para ese punto y para todo lo demás que vamos a estar viendo más adelante, ser muy detallistas. Ven aquí, ese es el ejemplo que dan. La fecha, el 21 de diciembre de 2017, MAJ, ese es el autor, las siglas del autor, buscó en 16 bases de datos legales de atención social, educación y de salud, cuyos nombres y fechas de cobertura se muestran en la tabla 1. Y así está detallando uno por uno, que incluso esto se puede acompañar con una tabla de ese tipo, en la cual colocamos la base de datos, el nombre de cada una de estas, y de cuándo a cuándo se buscó. De 1946 al presente, 1943 al presente, 1810 al presente. Esas fechas usualmente es cuando uno hace esa búsqueda conocida como desde el inicio de los tiempos. Y ponen esta fecha porque es desde esta fecha que tiene cobertura en esta base de datos. Es decir, lo que vemos aquí es decirlo, es lo mismo que decir desde el inicio de los tiempos, solamente que aquí han sido mucho más detallistas. La estrategia de búsqueda. Aquí hay que tener mucho cuidado cuando lo redactemos, porque este es uno de los puntos en los cuales va a depender mucho de la revista a la que estemos enviando. ¿Por qué? No voy a adentrar mucho en cuanto a la metodología tal cual de una RS,
pero lo mínimo es emplear dos bases de datos, por lo menos, lo que se sugiere. Ahora, ¿tenemos que colocar la estrategia de búsqueda de estas dos bases de datos? Depende. ¿De qué? De la revista a la que estamos enviando. Hay algunas revistas que mm, detallan este punto y colocan, si es que ustedes van a enviar un artículo original, una revista sistemática, brindar por lo menos la estrategia de búsqueda de una de sus bases de datos. Otras van a colocar, brinde por lo menos los keywords, las palabras clave, y coloque la estrategia de búsqueda empleada de todas sus bases de datos en material suplementario. En sí, ¿qué nos dice Prisma sobre esto? Nuevamente, ser muy detallistas. Proporcionar la estrategia de búsqueda completa, línea por línea. Eso es en el caso de que nosotros en el texto coloquemos toda la estrategia de búsqueda, pero eso igualmente lo podemos colocar en material suplementario, así que no necesariamente va a ir en el texto. Yo en el texto incluso solamente puedo colocar las palabras clave utilizadas, las bases de datos que se utilizaron, y lo demás colocarlo en material suplementario, porque sí, en ocasiones sucede que nos hace falta incluso las palabras, porque nos excedemos. Describir los límites aplicados en la estrategia de búsqueda, por ejemplo, la fecha o el idioma, y colocar el porqué. Todo lo demás sí es entendible. Voy a avanzar un poco porque quiero llegar a completar todo lo de metodología y resultados, y ese tema es realmente muy extenso. Me voy a detener en los puntos en los cuales puede haber cierta controversia en cuanto a cómo interpretarla. Más detalles sobre qué hacer con la estrategia de búsqueda, qué es lo que se tiene que estar detallando, y aquí coloca muchos condicionales. Si es que se hizo esto, si es que se hizo lo otro, colocarlo. Como ven, esta es una forma de estar mostrando la estrategia de búsqueda. Aquí están colocando que esto es de Medline, o que algunos otros lo conocen también como PubMed. Línea por línea, cada uno de los términos, y están colocando aquí las restricciones que utilizaron. Animales, no humanos, límite 49, el idioma inglés. Ok, esto la mayoría de las veces va en material suplementario. Y en material suplementario sí se suele colocar todas las estrategias de búsqueda de todas las bases consultadas. Ahora, el proceso de selección de los estudios lo voy a enlazar con el proceso de extracción de los datos porque van muy de la mano. Si nosotros recordamos el proceso que nos sigue en una revisión sistemática para esta etapa, va a recordar de que por lo menos piden de que esto sea realizado por lo menos por dos personas, o dicho en otras palabras, realizado por duplicado. Y eso es justamente lo que se detalla, tanto en la selección como en la extracción por parte de Prisma. Proceso de selección de los estudios. Esa primera parte es indicaciones en general. Recomendaciones para la presentación de la publicación independientemente de los procesos de selección utilizados. ¿Qué es lo que la mayoría de las veces ustedes van a hacer? Indique cuántos revisores escribieron cada registro y cada informe o publicación recuperada, idealmente incluso colocar quiénes. Cuando se redacta esto, usualmente se coloca, se hizo una selección de estudios por duplicado, ponen entre paréntesis las iniciales de los investigadores que hicieron esto. Y colocan, si es que se llegó a un acuerdo, ¿qué se hizo? Si es que no se llegó a un acuerdo, ¿qué se hizo? Y usualmente cuando no se llega a un acuerdo, entra un tercer revisor y se pone, si no hubo acuerdo en incluir un estudio, se utilizó un tercer revisor, entre paréntesis, las iniciales de su nombre también, para poder llegar a un consenso entre todos. Aquí ponen, cualquier proceso utilizado para resolver los desacuerdos entre los revisores. Indique los procesos utilizados para obtener o confirmar la información pertinente a partir de los autores de los estudios, si los resúmenes estructurados o artículos requirieron ser traducidos, eso es importante. Si es que ustedes utilizaron algún tipo de traductor, tienen que colocarlo también. Lo leyeron directamente en inglés, esto lo tradujeron automáticamente con algún software. ¿Por qué es importante? Porque dependiendo, parece mentira, pero dependiendo del software de traducción que ustedes utilicen, puede que varíe algunos términos o incluso modificar el formato del artículo. Por lo tanto, sí es importante mencionarlo. Y luego se menciona por parte de Prisma ciertas situaciones particulares.
Recomendaciones para la presentación de la publicación de revisiones sistemáticas en las que se han utilizado herramientas de automatización en el proceso de selección. Eso en verdad se usa pocas veces. Y lo siguiente, en las que se ha utilizado externalización de tareas, el crowdsourcing o evaluaciones previas conocidas en el proceso de selección. Esto sí se puede utilizar, sobre todo lo de las evaluaciones previas conocidas en el proceso de selección. ¿No les ha pasado que alguna vez, sobre todo para los que ya han intentado hacer o han hecho ya una revisión sistemática, ustedes empiezan a leer ahí en las revistas y encuentran un artículo muy interesante, un ensayo clínico letrizado, un ECA, que les llama la atención y se plantean hacer su búsqueda, su revisión sistemática que también incluya a esta ECA? Pero se dan con la sorpresa de que cuando ustedes empiezan a revisar sus artículos incluidos, no apareció por ninguna parte ese ECA que incitó a que ustedes hagan esa RS. Quizás no lo incluyeron en el momento, lo excluyeron por ahí sin darse cuenta, empiezan a revisar todos los artículos y no está. A eso se refiere con las evaluaciones previas conocidas en el proceso de selección. Es algo así como una prueba piloto para su estrategia de búsqueda, en la que ustedes van a verificar si es que ese artículo que sea conocido aparezca o no con su estrategia de búsqueda realizada por parte de ustedes. A eso se refiere. El proceso de extracción de datos es similar a eso, solamente que en qué más se le va a estar añadiendo, cómo van a estar extrayendo los datos. Si es que ustedes, y usualmente lo que se hace, ¿no? Utilizar el programa de Excel, o sea, una plantilla en la cual se va a estar extrayendo los datos y estar mencionando de qué forma lo van a estar haciendo, cuántas personas lo van a estar haciendo, quiénes lo van a estar haciendo, o mejor dicho, quiénes lo hicieron, porque esto va a ser en pasado. Si es que utilizaran algún método para confirmar si los datos extraídos por una persona eran los correctos, una forma de poder hacer esto es que los dos revisores extraigan los datos de los artículos ya seleccionados y empiezan a comparar. Otra forma también válida, que un revisor extraiga los datos y el segundo revisor simplemente haga un chequeo de que lo que el primer revisor estuvo extrayendo sea correcto en base a los estudios que este segundo revisor esté leyendo. Siguiente punto, la lista de los datos. ¿A qué se refiere con esto? Esto es una de las primeras secciones que ya empieza sus divisiones en letras, 10A a 10B. En la primera, eso es con respecto a los desenlaces que uno quiere investigar, los outcomes. Enumere y defina todos los desenlaces para los que se buscaron los datos. Especifique si se buscaron todos los resultados compatibles con cada dominio del desenlace y, de no ser así, los métodos utilizados para decidir los resultados que se debían escoger. ¿A qué se refiere con esto de aquí? Lo primero se entiende. Se va a estar listando aquellos desenlaces de interés. Lo segundo, ¿cómo es que nosotros queremos buscar o seleccionar a estos desenlaces? ¿Los estamos buscando en cierta unidad, en cierto rango de medición? ¿Qué hacer si es que el momento de nosotros querer extraer esos datos no lo presentaba en ese formato? Lo simplemente dejamos de lado ese artículo, hacemos algún cálculo extra, todo eso, señalarlo. 10A con respecto a los desenlaces de interés. 10B es con respecto a otras variables más. Las variables que usualmente se muestran en la famosa tabla 1 de todo artículo. Características de los participantes y de la intervención, fuente de financiación, y describir todos los supuestos formulados sobre cualquier información ausente o incierta. Esto no se detalla tanto en Prisma, pero en sí, ¿a qué se refiere con esto? Algo ya estuve adelantándoles, pero ahora lo voy a mencionar un poco más en detalle. El sesgo de reporte y también un poco relacionado el sesgo de publicación, pero más el sesgo de reporte. ¿Qué hacer cuando nosotros, al querer extraer cierta información, vemos de que no lo han mencionado o si lo han mencionado de forma muy vaga? ¿Qué haríamos? Ya hay muchas salidas, pero la cosa aquí es la salida que nosotros hayamos tomado, colocarlo. Primera salida, vemos un artículo que no brinda mucha información, lo excluimos, pero lo colocamos. Colocamos que vamos a excluirlo. Segunda salida,
Vemos de que este artículo no brinda mucha información, la información ha estado redactada de forma muy vaga, nos dicen de frente solamente los resultados que nosotros tuvimos aquí fueron inciertos. Y pasa que colocan así en algunos artículos. ¿Qué hacer en este caso? Otra salida, contactar directamente a los autores para pedir todos los datos. Y se puede hacer, contactar al autor corresponsal. Pero todo eso lo que hagamos, una u otra salida, colocarlo ahí, redactarlo. Esto de ser muy explícito es algo muy característico en las revisiones sistemáticas y también con las guías de práctica clínica, que me parece que en una próxima sesión ustedes lo van a estar viendo con la herramienta de Agri2. Sí, me parece haber visto eso como una de las sesiones. La evaluación del riesgo de sesgo de los estudios individuales es algo muy importante. Dependiendo el tipo de artículo que nosotros estamos evaluando en las revisiones sistemáticas, va a haber una herramienta diferente. Pongamos el caso de un ensayo clínico aleatorizado. Hay varias herramientas para poder evaluarlo. Por ejemplo, tenemos el ROP1, que se suele mostrar con el semáforo de Cochrane. Ya tenemos también el ROP2. Ahora, si es que son ensayos en los estudios observacionales, tenemos la escala de Newcastle-Ottawa, todas sus variantes también. Todo eso colocarlo. Colocar si es que hay una versión antigua o nueva, el número de versión. ¿Quiénes van a estar haciendo la evaluación del riesgo de sesgo? Todo eso, detallarlo. Medidas del efecto. Especificar para cada desenlace la medida del efecto, por ejemplo, razón de riesgo, diferencia de medidas, utilizadas en la síntesis o presentación de los resultados. ¿A qué se refiere con esto? Eso lo suelen colocar poniéndolo así. Nosotros para los enlaces, digo, para los desenlaces numéricos o los desenlaces continuos, vamos a presentarlo en formato de riesgo relativo, vamos a presentarlo en formato de OR. Para los desenlaces cualitativos, para los desenlaces categóricos, lo vamos a presentar con frecuencias, con eh, porcentajes. Se están adelantando. O sea, lo que ellos van a presentar en resultados, ¿cómo es que lo van a estar presentando? No te doy los resultados ahora, sino que te digo cómo lo voy a estar haciendo, o mejor dicho, cómo lo hice, porque esto es un artículo que ya se realizó. Ahora sí, los métodos de síntesis. Esa es una parte muy importante en la revisión sistemática. Y aquí debo aclarar algo. No toda revisión sistemática va a ser el metaanálisis. Razones por las cuales no procedería a hacer un metaanálisis. Alta heterogeneidad, una de las razones más frecuentes. Los estudios que se quieren resumir son demasiado heterogéneos, por lo tanto, no podría proceder un metaanálisis. No sería correcto hacerlo. Describir el proceso utilizado para decidir qué estudios serán elegibles para cada síntesis. Describir cualquier método requerido para preparar los datos para su presentación o síntesis, tales como el manejo de los datos perdidos en los estadísticos de resumen o las conversiones de datos. Aquí ustedes, si es que leen en detalle la guía Prisma, van a ver de que en ocasiones suelen repetir las indicaciones. Y en el PDF que está mucho más detallado, suelen colocar, si es que usted hizo esto en un paso anterior, omitir. En algunos casos lo pone así, porque se suele repetir. Por lo tanto, las indicaciones que se ven aquí en la guía Prisma no siempre van a ser en ese mismo orden. ¿De qué va a depender entonces? También de la revista, donde ustedes lo van a estar enviando. Porque también ahí se sigue un formato en las revistas para artículos originales, sería una revisión sistemática. Sí, describir los métodos utilizados para tabular o presentar visualmente los resultados de los estudios individuales de su síntesis. Dicho en otras palabras, solamente lo vamos a mostrar en una tabla, si es que es un resumen cualitativo, o lo vamos a presentar en un gráfico, si es que es un resumen numérico, llámese con otras palabras un forest plot. Describir los métodos utilizados para sintetizar los resultados y justifica sus selecciones. Y aquí empieza. Si se ha realizado un metaanálisis, describa los modelos, los métodos para identificar la presencia y el alcance de la heterogeneidad estadística y los programas informáticos utilizados. Si es que se hizo metaanálisis, se hizo un metaanálisis con modelos fijos, modelos aleatorizados. Si se hizo uno u otro,
¿Por qué se hizo de esa forma? Quizás por la heterogeneidad baja, heterogeneidad elevada, todas esas razones, ponerlo. Ahora, el metaanálisis se hizo con Stata, se hizo con SPSS, se hizo con Jamovi, ¿con qué programa? Colocarlo ahí. Y si es que se hizo con ese programa, ¿con qué versión se hizo? ¿Quién lo hizo? Todo eso detallarlo. Describe los métodos utilizados para explorar las posibles causas de heterogeneidad entre los resultados de los estudios. Por ejemplo, análisis de subgrupos, metaregresión. Y eso va muy enlazado con el siguiente punto, los análisis de sensibilidad. No voy a entrar mucho en detalle en esto para que se entienda un poco mejor esto, que es un análisis de sensibilidad. Pónganse el caso de que ustedes, a ver, quieren hacer una revisión sistemática en las personas con diabetes mellitus tipo 2. Tienen un montón de ensayos clínicos aleatorizados que tienen esta población de personas mayores de 18 años con diabetes mellitus tipo 2. Pero tienen algunos artículos que su población son personas de más de 60 años. Otros que su población es de 40 años a 80 años, otro que es menor de 60. ¿Habrá algún cambio según la edad de las personas? Eso es lo de análisis de sensibilidad. Quizás quito un grupo de personas para metaanalizar, luego los vuelvo a incluir y veo si es que hay alguna diferencia. Esos son los análisis de sensibilidad. Si es que lo hicieron, colocarlo también. ¿Cómo se hizo? ¿Qué variables fueron las que se estuvieron tomando en consideración? Por ejemplo, en este caso estábamos tomando edad. Ya, ok. Los resultados. Los resultados prácticamente es como un espejo de lo que hemos estado viendo ya en la metodología. En la metodología estamos colocando qué es lo que vamos a hacer. Si nos enfrentamos ante cierta situación, ¿cómo lo vamos a afrontar? Esto que lo vamos a hacer, ¿quiénes lo van a hacer? Si es que hay problemas para poder resolver esto, ¿quiénes más van a entrar? ¿Cómo van a hacer? Todo eso en detalle. La selección de los estudios. En un inicio estuvimos colocando qué criterios íbamos a tener para seleccionar los estudios, quiénes los íbamos a seleccionar, qué hacer si es que había cierto desacuerdo. Ahora estamos mostrando aquellos estudios ya seleccionados. Veamos esta. La selección de los estudios. Especifique idealmente mediante un diagrama de flujo, un flujograma, el número de registros identificados, registros excluidos antes del cribado y más detalles. Aquí menciona incluso, si procede, indique en el diagrama de flujo de Prisma cuántos registros fueron excluidos por un revisor humano y cuántos por herramientas de automatización. Importante especificar, no siempre sucede, pero si es que se da el caso, señalarlo también. Ahora, esto del el diagrama de flujo, este es el ejemplo que nos dan por parte de Prisma. Encontramos tal cantidad de registros, después de eliminar los duplicados, analizamos esa cantidad de registros que quedaron, de los cuales revisamos 34 documentos de texto completo, o sea, los que se seleccionaron a título y resumen. Finalmente incluimos 6 artículos. Mencionar los 6. No pongo quiénes lo hicieron, porque eso ya le he puesto en metodología. Posteriormente, se buscaron documentos que citaran cualquiera de los estudios incluidos inicialmente, así como las referencias de los estudios incluidos inicialmente. Sin embargo, en estas búsquedas no se encontraron artículos adicionales que cumplieran los criterios de inclusión. ¿Qué hicieron? Buscaron las referencias, y eso ya lo habían puesto en metodología. Simplemente que acá está mostrando qué encontraron cuando hicieron eso. Enumera los estudios que podría parecer que cumplen con los criterios de inclusión, pero que finalmente fueron excluidos y explica por qué fueron excluidos. Mucha atención con este punto, porque muchos revisores suelen caer aquí. Para los que han tenido experiencia utilizando la herramienta de Amstar 2, esa herramienta, esta sí es para evaluar la calidad metodológica de una revisión sistemática. Prisma no. Amstar 2 sí. Y uno de sus dominios críticos, tiene unos 7 dominios críticos, si mal no recuerdo, de los 16. Uno de esos dominios críticos es con respecto a la lista de estudios excluidos con sus razones. Me voy a adelantar un poco para que entiendan mucho mejor ese punto. Lo que ustedes ven aquí en pantalla es una captura de pantalla de la página web de Prisma 2020.
específicamente su sección del diagrama de flujo, el flow diagram. Y ahí ustedes van a ver de que ponen muchos casos en los cuales, según la revisión sistemática que ustedes están haciendo, se usa ese diagrama de flujo o no. Aquí yo les estoy mostrando la primera opción. Revisiones sistemáticas nuevas en las cuales se incluyeron búsquedas de bases de datos y registros solamente. Esa es la plantilla que nos brinda Prisma en Word, donde ustedes pueden ver identificación inicialmente, cuántos resultados tuvieron de las bases de datos, números nada más, los que se estuvieron duplicando aquí en la parte derecha. Cuántos se estuvieron tamizando, buscando, cuántos se excluyeron. Noten de que todavía no estoy colocando razones. De estos cuales se buscaron a texto completo y todo eso. Todo el proceso que ustedes ya conocen de una revisión sistemática, aquí, en el diagrama de flujo. Y noten aquí que pone incluso aquí, esos ya son a texto completo los que se excluyeron. Razón 1 de exclusión. ¿Cuántos fueron excluidos por esta razón? Razón número 2. ¿Cuántos fueron excluidos por la razón 2? Si ustedes solamente se guían de esto como lectores, van a ver de que hubo, por ejemplo, 3 artículos que fueron excluidos por la razón 1. Pero, ¿cuáles fueron esos artículos? No lo especifica. Solamente usando este flujograma no se especifica. Vean ese ejemplo de ese artículo. Artículos de texto completo excluidos por irrelevantes 32. No hay información del comprador 19. Diferente diseño de estudio 11. Revisiones narrativas 8. Pero ¿cuáles son esos 8? ¿Cuáles son esos 11? No lo sabemos. Una opción es esto, colocarlo así, en el texto. Excluimos 7 estudios de nuestra revisión y enumeramos los motivos de la exclusión en las tablas características de los estudios excluidos. Una tabla solamente para eso. Si es que no hay espacio, se puede colocar también como material suplementario, pero muchos revisores no lo hacen y eso baja la calidad metodológica de la revisión sistemática, porque ese era un dominio crítico según Amstar 2. Si es que no son muchos los artículos excluidos, se puede colocar en el texto. Se excluyeron los estudios porque compararon la colocación de Sten en Posieres 2015 y Reline. Esos son los 2 artículos que fueron excluidos por esa razón. La terectomía con láser en Excite ISR o la angioplastia con balón de corte en NCT 004-81780. Está colocando razones de exclusión y cuáles artículos fueron excluidos por esa razón. Esa es una forma. La segunda forma, directamente colocarla en una tabla. Recomiendo hacerlo en una tabla. Las características de los estudios. Voy a avanzar un poco más rápido aquí. Con respecto a ese punto es básicamente citar cada estudio incluido y presentar sus características. También se puede utilizar una tabla de estudios incluidos, es lo que sugiero, más que colocarlo en el texto, que también suele ser eh, colocado como material suplementario, en la cual enumeramos todos los estudios que hemos incluido. Y ahí cuidado también porque ahí también hay otro dominio de Amsterdam que se suele pasar por alto. Las fuentes de financiamiento de los artículos incluidos. No confundan que una cosa es las fuentes de financiamiento de la revisión sistemática que ustedes estén haciendo y otra cosa son las fuentes de financiamiento de los artículos incluidos en su revisión sistemática. ¿Qué pasa si es que este artículo, y suele pasar, qué pasa si este ensayo clínico aleatorizado que yo puse en mi revisión sistemática no pone sus fuentes de financiamiento? ¿Lo dejo en blanco entonces en mi revisión sistemática o qué haría? Recuerden lo que les dije, si es que ustedes van a hacer algo o no van a hacer algo, colocarlo. Ahí la opción sería, y lo que se recomienda hacer es, colocar que ustedes buscaron las fuentes de financiamiento, pero que no se logró encontrar. Pero ahí están colocando que al menos se intentó, se estuvo buscando y no se encontró. Riesgo de sesgo de los estudios individuales. Básicamente lo mismo que hemos visto en metodología, cómo se evaluar ahora, qué resultados encontramos. Y presentar las evaluaciones de riesgo de sesgo para cada uno de los estudios incluidos. Una opción, si es que ustedes están evaluando ensayos clínicos aleatorizados, es utilizar el semáforo de Cochrane, si es que están usando el ROC 1.
La otra forma es que en texto también pueden estar colocando, se tuvo un riesgo alto en tales estudios por tales motivos, si es que no son muchos artículos incluidos, pero como suele ser el caso en las revisiones sistemáticas, que hay bastantes estudios, bastaría con un gráfico nada más. O una tabla. Resultados de los estudios individuales presente para todos los desenlaces y para cada estudio, los estadísticos de resumen para cada grupo, si es que procede, la estimación del efecto y su precisión. Dicho en otras palabras, la precisión, el intervalo de confianza. Idealmente utilizando tablas estructuradas o gráficos. Resultados de la síntesis, si es que se hizo una síntesis, si es que se procedió. Para cada síntesis, resuma brevemente las características y el riesgo de sesgo entre los estudios contribuyentes. Esto va de la mano con el riesgo de sesgo de los estudios individuales. Presente los resultados de todas las síntesis estadísticas realizadas. Y aquí pone, en el caso supuesto de que se haya hecho un metaanálisis, presente para cada uno de ellos el estimador de resumen y su precisión, y las medidas de heterogeneidad estadística. Si se comparan grupos, describe la dirección del efecto. Presenta los resultados de todas las investigaciones sobre las posibles causas de heterogeneidad entre los resultados de los estudios. Eso está relacionado con el anterior. ¿A qué se refiere uno? ¿A qué se refiere el otro? 20b, los forest plot. Y recuerden que cuando ustedes vayan a ver un forest plot, suele estar acompañado en la parte inferior de una parte que dice i cuadrado igual a, esa es la heterogeneidad. Cosa que ustedes pueden saber. Uno, ¿cuáles fueron los artículos que entraron para ese metaanálisis para determinado desenlace? Dos, el i cuadrado, dicho con otras palabras, la heterogeneidad, ¿de cuánto fue? Según ese i cuadrado, el valor de i cuadrado encontrado, ¿valía la pena hacer un metaanálisis por modelos fijos, modelos aleatorios? Y en el texto, colocar, si es que hubo heterogeneidad, ¿por qué la hubo? ¿Es que acaso las poblaciones de los diferentes estudios eran de diferentes edades? ¿O es que la condición que nosotros estamos evaluando, por ejemplo, y lo que se ve comúnmente, cardiopatías congénitas, queríamos evaluar pacientes con CIB, menos de 18 años con comunicación interventricular, pero esta población de estudio es muy heterogénea, porque puede que solamente tenga CIB, pero ¿en qué estadio se encuentra? ¿Tiene también insuficiencia cardíaca congestiva? ¿Tiene alguna otra complicación más? ¿Está recibiendo fármacos? ¿Qué edad tiene? Menos de 18 años, pero es un neonato, tiene menos de un año. Posibles causas de heterogeneidad y nosotros lo colocamos en el texto. Presenta los resultados de todos los análisis de sensibilidad si es que se hizo. Eso ya lo estuvimos mencionando en metodología. Ahora, sesgos en la publicación. Algo que también se suele pasar por alto. Ya le hemos colocado en metodología. ¿Cómo lo vamos a estar haciendo? Ahora ponemos los resultados del sesgo de publicación. Palabras cortas sobre esto. Varias formas de poder evaluar el sesgo de publicación. Una forma, el gráfico de embudo, el funnel plot. Pero hay otras formas más también, los métodos estadísticos, ya sea con el método de Eger, el método de Begg. Eso ya se debió haber colocado en metodología. Aquí solamente están colocando los resultados nada más. Si es que acaso también se hicieron análisis de sensibilidad para medir el sesgo de publicación, se puede hacer también, pero colocarla. Aquí está señalando todo lo que se hizo para evaluar el sesgo de publicación. No puedo salir por ti. Esto es el funnel plot, donde ustedes en la parte izquierda pueden ver un funnel plot que indica que no hay sospecha de sesgo de publicación, mientras que en el lado derecho sí vemos de que hay una sospecha de sesgo de publicación. Rápidamente, ¿cómo se interpreta esto? Vemos aquí en este eje X, donde vemos ya sea un RR, ya sea un OR, y aquí en el eje Y, la precisión del estudio. En otras palabras, aquí abajo tenemos aquellos estudios que tienen un tamaño de muestra pequeño, tienen una cantidad pequeña de eventos, mientras que acá arriba tenemos los estudios que tienen una gran muestra, tienen un gran número de eventos, y se espera
Que estos estudios que están abajo, con menor tamaño de muestra y menor número de eventos, su intervalo de confianza sea más ancho, por lo tanto, más impreciso, y puede que haya resultados tanto para el lado de no efecto como para el lado de efecto. Pero en este caso estamos viendo que en la base, que es lo que solemos evaluar cuando vemos un funnel plot, en la base no hay esa simetría. Más se ve para este lado, pero sorpresivamente, en los estudios que son más precisos, sí se van para este lado del efecto. En este caso están hablando diferencia de medias, mean difference. Debíamos haber visto artículos aquí. Otro de los puntos muy importantes al momento de hacer una RS. Ya hemos colocado metodología, ¿cómo lo íbamos a estar evaluando? Si es que vamos a utilizar algún programa en software para esto, para la certeza de la evidencia se suele tener el software de Grade Pro o Grade Pro. Si es que se hizo uso de este software, usualmente bota como resultado las tablas SOF, las famosas tablas SOF. SOF de SOF, Summary of Findings, o en español, resumen de hallazgos. Aquí están colocando en texto los resultados de la certeza de evidencia, que anteriormente esto de la certeza de evidencia se conocía como la calidad de la evidencia. Ahora, según Grade, según la metodología Grade, eso de calidad de evidencia ahora es certeza de evidencia. Y aquí ponen, en comparación con el tratamiento no quirúrgico, la evidencia de certeza baja indica que la cirugía puede tener poco o ningún efecto sobre la función a los 12 meses. La evidencia se redujo dos pasos, una vez por sesgo y otra por imprecisión. Los intervalos de confianza del 95% se superponen con una diferencia mínima importante a favor de la cirugía en este momento. Eso que ustedes ven en pantalla es una tabla SOF. Rápidamente, ¿cómo se interpreta esto? Cada fila es un desenlace. Lo que ustedes ven aquí, certeza de la evidencia grade, donde acá pone muy bajo y aquí también muy bajo, es todo resumido en cuanto a varias evaluaciones que se estuvieron haciendo. Ustedes ven aquí arriba las letras A, B, C, D y tienen aquí sus explicaciones, el por qué son de certeza muy baja. Nivel de riesgo de sesgo crítico, una heterogeneidad con valor de I cuadrado mayor al 40%, el intervalo de confianza del 95% fue muy impreciso, asimetría en la gráfica de funnel plot, o sea, sesgo de publicación. El intervalo de confianza del 95% incluye el valor de 1.25. El 1.25, el 0.75 son algunos puntos que algunos autores consideran como puntos para considerar la imprecisión. Por lo tanto, si nosotros utilizamos una tabla SOF, no basta solamente con colocar la certeza de la evidencia si es que se bajó tantos niveles por tal motivo o si incluso se subió por algunos motivos, porque también se puede subir. No es el tema de la charla de ahora, pero sí también se puede subir si es que son estudios observacionales y hemos tenido un tamaño del efecto grande, entre otras razones más. Gradiente de dosis respuesta, los criterios de Hill, algunos de ellos. Y ahora la discusión. Lo de la discusión va muy de la mano con lo que ustedes están viendo en otros artículos, otro tipo de estudios. La idea es la misma. Lo que nosotros estamos encontrando va de la mano con lo que vemos en otros estudios. Si es que sí, si es que no, ¿por qué? Probablemente por esa razón, probablemente por tal razón. Proporciona una interpretación general de los resultados en el contexto de otras evidencias. Argumente las limitaciones de la evidencia incluida en la revisión. Argumente las limitaciones de los procesos de revisión utilizados. ¿A qué se refiere con esto? Ejemplo. A ver, pandemia de COVID. Si nosotros retrocedemos en el tiempo, ¿qué países fueron aquellos que fueron más afectados? Se nos viene a la mente China, donde todo empezó. Luego en Europa, recordemos España, Italia, dos de los países más afectados también, entre muchos otros más. Entonces, si nosotros hacemos una RS sobre COVID-19, y estamos hablando del tiempo de la pandemia, ¿no sería esperable quizás de que se hayan realizado varios estudios justamente en España, justamente en Italia? Por lo tanto, si es que nosotros
hubiésemos limitado nuestra búsqueda solamente al idioma español, solamente al idioma inglés, cabría la posibilidad de que hay algunos estudios que solamente hayan sido publicados en italiano y que se nos hayan escapado? Todas esas cosas que nosotros nos empezamos a preguntar, ¿y podría haber pasado esto? ¿Podría haber pasado lo otro? Quizás lo que nosotros hemos encontrado eh, tenga su razón de ser así por cierta razón. Eso en discusiones. Son limitaciones. Argumenta las implicaciones de los resultados para la práctica, las políticas y las futuras investigaciones. Nosotros lo que estamos encontrando aquí, ¿para qué podríamos utilizar estos resultados? ¿Es que acaso estos resultados nos están mostrando, ejemplo, después de hacer toda la búsqueda de la evidencia, estamos encontrando de que no tenemos muchos ensayos clínicos aleatorizados para poder tener un metaanálisis correcto, preciso? Tenemos un tamaño de muestra pequeño, incluso después de haber incluido todos los estudios que hemos estado encontrando. Una recomendación quizás podría ser, se sugiere realizar más estudios con respecto al tema, cosas así. Y otra información, eso ya es más con respecto la misma revisión sistemática. El registro y protocolo. Esto va de la mano con lo que ya les estaba adelantando en el resumen, lo de Próspero. Próspero es una muy buena opción para poder estar registrando el protocolo de nuestra revisión sistemática. Proporciona la información del registro de la revisión, incluyendo el nombre y el número del registro, el código, lo mismo que también se va a poner en el resumen. Indique dónde se puede acceder al protocolo, idealmente el enlace, pero basta en sí con el código. O declare que no se ha redactado ningún protocolo. Idealmente no hagan esto. Idealmente hagan su protocolo. Describa y explique cualquier enmienda a la información proporcionada en el registro o en el protocolo. Muy importante esto, porque justamente esto es para no caer en el sesgo de reporte. Pónganse ustedes en esta situación. Ya hemos visto, les puse un ejemplo al inicio, de que puede que tengamos un grupo de investigadores que quisieron investigar, valga la redundancia nuevamente, quisieran investigar sobre cierto desenlace, pero que cuando ellos encuentran la evidencia, prefieren no reportarlo, ya sea porque estén siendo financiados por cierta farmacéutica que no quiere que esos resultados salgan a la luz, poniendo un caso extremo. Pero puede que también quisieron buscar cierto desenlace, pero no había. No lograron encontrar esa información o quizás esta información sí estaba disponible, pero no bajo las unidades de medición que los autores inicialmente le estaban buscando. Hay que hacer una enmienda entonces. ¿Qué se hace? El protocolo en Próspero idealmente ya no se modifica, sino en el texto nosotros vamos a estar colocando. Nosotros inicialmente como investigadores nos estuvimos proponiendo eh, extraer los datos de tal desenlace con tal unidades. Sin embargo, se tuvo que hacer los cambios debido a que la información disponible no estaba dada en esas unidades. Estamos reconociendo que inicialmente queríamos medir algo de una forma, pero que por ciertas razones y circunstancias tuvimos que modificarlo. Volvemos otra vez a la indicación general. Ser explícitos. Si es que se hace algo, colocarlo. Si es que no se hizo algo, colocarlo. En ambos casos, ¿por qué? ¿Por qué se hizo de esa forma? ¿Por qué no se hizo de otra forma? La financiación, algo en común con los demás artículos. Ah, y acá atención también, porque esto de la financiación, fuente de financiamiento, también va a depender mucho de la revista a la que ustedes estén publicando. Mucho ojo con eso. A veces se nos pasa este detalle. ¿Por qué lo digo? Siendo realistas, pocas veces vamos a tener una fuente de financiamiento. La mayoría de las veces no vamos a tener una fuente de financiamiento y usualmente nosotros colocamos fuente de financiamiento, dos puntos, no. Pero hay algunas revistas que no quieren que pongamos así. Hay algunas revistas que ponen, tienen que reportar su fuente de financiamiento y en caso de que no tenga fuente de financiamiento, le rogamos colocar el siguiente texto. Nos colocan todo un texto de cómo colocarlo. Atención con eso cuando ustedes estén enviando su artículo. Igualmente con el conflicto de intereses. Lo más común es que no las haya, pero también hay ciertos formatos en algunas revistas sobre qué texto colocar cuando no hay conflicto de intereses. Y la disponibilidad de datos, códigos y otros materiales. En otras palabras, material suplementario. Si es que está disponible el material suplementario en alguna parte, colocarlo. Si es que
Por ejemplo, colocaron la estrategia de búsqueda y todo lo demás en material suplementario, colocarlo. Y eso en cada sección. Por ejemplo, en la parte de metodología, colocar entre paréntesis, estar colocando material suplementario, tabla S1 de supplementary. S1, S2, S3, según corresponda, pero estar enumerándolo. Por lo tanto, en resumen sobre este punto, no se hagan muchos problemas con el límite de palabras. Sucede que cuando uno hace una revisión sistemática, suele estar contando mucho las palabras porque a veces nos excedemos. Y la estrategia de búsqueda suele ser una de esas razones por las cuales nos solemos exceder. Lo ideal, si que nosotros usamos dos bases, tres bases, cuatro bases de datos, colocar la estrategia de búsqueda de cada una de estas y colocarlo en material suplementario. A menos que por parte de la revista nos pidan colocar al menos una estrategia de búsqueda en el texto completo. Si no, no habría necesidad. Sí, casi exacto. Eso sería todo con respecto a la charla de hoy. Soy consciente de que este tema es realmente muy amplio y ese tema de revisiones sistemáticas, como lo mencioné inicialmente, da pie incluso a hacer un solo curso de solamente revisiones sistemáticas, pero aquí traté de centrarme en la redacción y sobre todo algunos puntos que se nos suelen eh, salir a veces o no los solemos tomar en cuenta tan comúnmente. Si es que hay alguna pregunta dentro de los presentes, pueden hacerla con toda confianza. Muchas gracias, doctor. Em, Invito a los asistentes para que puedan realizar sus preguntas, ya sea por su micrófono o también por el chat de Zoom. Bien, en vista de que todo ha sido bastante claro, em, en breve, estimado doctor, uy, creo que sí hay una pregunta. Ah, doctor, em, hay una pregunta en el chat. De hecho, hay dos. Una menciona sobre, para hacer una revisión sistemática, ¿con cuántos artículos como mínimo se debe hacer? A ver, la pregunta es, para hacer una revisión sistemática, ¿con cuántos artículos como mínimo se debe hacer? A ver, es una muy Ujú. buena pregunta, porque uno podría pensar, tenemos un artículo, no procede la revisión sistemática, pero si es que lo voy a hablar desde el punto de vista de guías de práctica clínica, está muy relacionado. Si es que uno se pone a hacer, pongámonos en esta situación, ¿ok? Si es que uno se pone a hacer una revisión sistemática para poder responder a una pregunta, pongamos el caso. Queremos ver si es que el uso de metformina versus el uso de glibenclamida reduce la mortalidad en pacientes con diabetes. ¿Cuál de estos reduce más? Empezamos a hacer nuestra estrategia de búsqueda, corremos la búsqueda, la corremos en PubMed, en Scopus, en Embase, hacemos toda la selección de estudios y al final le encontramos de que solamente tenemos un único estudio. Es esta situación, un solo estudio, un solo artículo. Pueden aquí haber muchas posibilidades. Primera posibilidad, es un artículo que solamente tiene 100 personas nada más, probablemente no nos vaya a ayudar mucho. La calidad, la certeza de la evidencia, lo que hemos visto con lo de Grade Pro y todo eso, la tabla soft, probablemente salga muy bajo. Pero ¿qué pasa si este estudio es un estudio multicéntrico?
que ha reunido a más de 200.000 personas en diferentes países alrededor del mundo. ¿No sería prácticamente algo muy parecido a que hubiésemos reunido varios artículos con un tamaño de muestra menor? Básicamente esa es la idea. No tenemos que decir que porque una revisión sistemática solamente tiene un artículo es de baja calidad. No. Si es que el artículo que ellos incluyeron en esta revisión sistemática tiene una certeza de la evidencia muy alta, tiene una gran cantidad de eventos registrados, tiene un gran tamaño de muestra, sí procedería en sí. Idealmente, uno esperaría tener más de un artículo, pero si tienes un artículo y solamente tienes esos resultados, es lo que hay. Ahora, sobre la segunda pregunta, de todos los pasos a seguir de la guía, ¿cuál es el más arduo o que demanda más tiempo? También buena pregunta. Desde mi experiencia, yo diría que es la redacción del protocolo. Cuando ustedes tengan la oportunidad de entrar a la página web de Próspero, de la Universidad de York, ustedes ahí tienen acceso a todos los protocolos que hayan sido registrados y van a ver un montón de tipos de protocolos, algunos en los cuales son realmente muy, muy sencillos, que prácticamente lo hicieron por cumplir y tener un código ahí en Próspero, y hay otros que son muy rigurosos, como debió haber sido. Para Prisma, también hay una guía Prisma para protocolos. Lo que hemos estado viendo ahorita es una guía para redacción de revisiones sistemáticas, pero hay una guía Prisma para protocolos. Y yo diría que este paso es el más difícil porque de este paso es lo que depende todo lo que uno va a estar haciendo, ya sea la redacción de la estrategia de búsqueda, dónde lo vamos a estar buscando, cómo lo vamos a estar analizando, todo sale del protocolo. ¿Recomienda algún curso o libros para instruirse mejor en este tema? Bueno, a ver, cursos de revisión sistemática. Bueno, en este caso serían dos cursos. Serían cursos de revisiones sistemáticas y también cursos de redacción, como el de ahora. Bueno, solamente que en este sí es redacción en general. A ver, hay una página web llamada Coursera. Me imagino que varios de los presentes ya han tenido acceso a esa plataforma, donde hay varios cursos disponibles. Hay uno de revisiones de semánticas, hay otro también de redacción científica. Writing in Science, creo que se llama ese curso. Me parece que así se llama ese curso de la Universidad de Yale, si mal no recuerdo. Solamente que ahí no está centrada en un tipo específico de artículo, sino que es redacción en general. Ahora, veo que uno de los asistentes también puso lo de Cochrane. Sí, hay también otro curso por parte de Cochrane, gratuito también. ¿Es gratuito? Sí, sí, sí. Me parece que originalmente ese curso de Cochrane es pagado, creo, pero que si ustedes se registran por parte de Perú, lo dejan gratuito. Me parece que esa situación se da con ese curso de Cochrane. Por lo tanto, también es otra opción. Y con respecto a eso último que estuvieron mencionando, algunos alcances en general sobre lo de redacción. Me parece que ya tuvieron una sesión sobre eso. Igualmente quisiera aprovechar en dar unas cuantas palabras sobre eso. Lo que hemos visto el día de hoy es redacción en general en revisiones sistemáticas, lo que han estado viendo también en las otras sesiones. Pero hay algunos puntos muy importantes que sí me gustaría mencionarlo sobre la redacción en general. Son algunos puntos que sí se tocan en ese curso que les he colocado ahí en el chat, creo que se llama Writing in Science, me parece. Está en Coursera. En la cual una de las cosas que mencionan es que me pasa también a mí muchas veces, solemos enamorarnos mucho de lo que nosotros redactamos. Y no solamente hablo de publicaciones, hablo de textos en general. Solemos tratar a nuestros textos como nuestros hijos y lo vemos casi como perfectos, pero hay que desengañarnos de eso. Una de las formas, revisar nuestra redacción después de cierto tiempo, recomienda un mínimo una semana, o sea, dejarlo en stand-by, empezar a revisarlo después de una semana y verlo con otros ojos. Otra salida, darle ese texto a otra persona, idealmente que no sea de nuestra área. Porque si esa persona que no es de nuestra área logra entenderlo, quiere decir que está bien redactado. La idea final con todo esto es de que
los resultados de nuestras investigaciones puedan ser entendidos por las otras personas. Y hay muchos más detalles más, ya sea, bueno, la ortografía siempre es una indicación, la indicación de los verbos, no separar el sujeto del verbo, no hacer las oraciones tan largas, porque aquí no le ha pasado que hemos visto un título muy interesante de un artículo, pero cuando empezamos a leerlo, se nos hace difícil entender qué es lo que quisieron decir. Eso y muchas otras cosas más también las tocan en detalle en este curso, que debo mencionarlo, el objetivo es diferente a la serie de cursos que estamos viendo actualmente, ahora. En este curso está más orientado a ya la redacción en general, ya sea no solamente en medicina, no solo en ciencias de salud, sino en general. Los ejemplos que les presentan son de biología, de metalurgia, de geología, y van a ver ustedes cómo es que transforman las redacciones en general algo sencillo que nosotros, no siendo de esa área, logramos entender, lo que es el objetivo final, que nuestra investigación, los resultados, puedan ser entendidos por otras personas, no solamente ser publicado. Publicar es sencillo realmente. Para los que recién están empezando, publicar puede ser algo difícil, pero siendo sinceros, publicar no es tan difícil. Lo difícil es hacerse entender. Eso sí es realmente difícil. Bueno, veo que me parece que ya no hay más preguntas. Ujú. Eh, Gracias a todos los participantes que han dejado sus preguntitas. A su vez, estimado doctor, la organización del curso taller de redacción científica, el Comité Permanente de Publicaciones Científicas de la Sociedad Científica Médico Estudiantil Peruana, llegó el momento de publicar. Eh, Le otorga a usted este certificado por su participación en calidad de ponente, el cual se le va a ser enviado a través de sus redes de comunicación. Nos encontramos bastante agradecidos y esperamos verlo en próximos proyectos. Mm, Bien, Muchas eh, gracias a ustedes también por la invitación. eh, como también, no sé si nos podría acompañar en una foto grupal junto con los chicos, por favor, doctor, si es que pudiera. Eh, Muchas gracias. Y bueno, también a los chicos los invito a que prendan sus cámaras para que puedan tomarse una fotito. Creo que estoy teniendo problemas con mi cámara. Está bien, doctor. Eh, Ya. Mile, ¿me ayudas con el conteo para saber, para que los chicos también sepan? Ya. A la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Mm, Ya. Ya. A ver, una vez más. Uno, dos y tres. Ya. Muchas gracias a todos por prender sus cámaras. Una vez más, estamos muy agradecidos con usted, doctor. Y gracias a ustedes también, chicos, por su constancia y pues, ahora, Marcia, por favor, te invito a compartir para que los chicos puedan realizar su quiz. Y buenas noches, vamos a empezar con el quiz. Voy a compartir y pueden ir uniéndose con el link que mando al chat.